Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Luego de la caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque comunista europeo, controlado por la Unión Soviética allá por el verano de 1990, el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores de Brasil lanzaron un llamado para crear el Foro de Sao Paulo. Supuestamente se trataba de un empeño para fundar un movimiento en favor de los pobres de la tierra, a quienes había que darle voz y salvarlos de la opresión imperialista. Pero el tiempo y las acciones de sus estrategas no tardaron en demostrar que se trataba de justamente todo lo contrario, de las telarañas oscuramente inspiradoras del Foro de Sao Paulo. Nacieron los desgobiernos del socialismo del siglo XXI, padecidos por los pueblos de Venezuela, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Ecuador y otros de la región. A pesar de que se ha demostrado con creces la ineficiencia, la criminalidad y la corrupción de estos gobiernos asociados al Foro de Sao Paulo, por estos días, como si no se conocieran sus desfalcos y atrocidades, se ha anunciado una nueva reunión de este movimiento. Por ello, el próximo jueves 18 de julio, en la Westgate Regional Library de Miami, tendrá lugar el simposio precisamente titulado Foro de Sao Paulo, Mecanismo de Subversión Comunista, donde nuestro habitual analista, Julio Schilling, será moderador y ponente, quien indagará sobre este asunto junto a los panelistas Julio Quiveiro, de Cuba, y José Venegas, de Argentina. Este evento, según reportó en su portal digital Radio Caracas Radio 750 AM, llamó la atención de la líder opositora venezolana María Corina Machado por la relevancia del tema que afecta directamente a los venezolanos, a toda América Latina y a todo el hemisferio de las democracias occidentales. La amenaza a la libertad y la democracia que aún representa el Foro de Sao Paulo para Latinoamérica y otras naciones de la región. Machado y Schilling conversaron sobre el papel de Cuba y su influencia en Venezuela, las guerrillas de las FARC en Colombia, Nicaragua, Bolivia, Chile y otros países del hemisferio. Según Schilling, la clara intención del Foro de Sao Paulo es darle fuerza a la dictadura en Venezuela y su expansión, ya que en ningún momento va a abandonar su colonia Venezuela. Es ilusorio pensar que van a abandonar, pues estos regímenes no sueltan el poder. Para el agudo politólogo es importante destacar y repetir que no se pueden descuidar jamás los ciudadanos ante las amenazas de las intenciones del Foro de Sao Paulo, pues los gobiernos que toman sus ideas como banderas populistas tras maquilladas tácticas comunistas terminan convirtiéndose inevitablemente en proyectos de una triste y terrible naturaleza totalitaria. Y para hablar del Foro de Sao Paulo, tengo hoy el gran placer de darle la bienvenida nuevamente a mi amigo, ensayista y escritor Julio Schilling. Bienvenido, Julio, a Karen a las 8 nuevamente. Encantado, Karen, de estar contigo en esta plataforma tan importante. Claro que sí, siempre es un honor. Julio, comenzamos. El Foro de Sao Paulo, para aquellas personas que no saben exactamente de qué se trata, sabemos que nació en el año 1990, luego de la caída del campo socialista en Europa. ¿Cómo, por qué, qué pasa cuando se funda y qué es el Foro de Sao Paulo? Mira, primero, para darle un contexto histórico, Cuba comunista siempre le ha encantado tener eventos de este tipo, porque ha encontrado que precisamente en organizar bloques en simpatías con su postura, pues les ha servido de mucho en términos de propaganda, en términos de votos en organismos internacionales como las Naciones Unidas, etcétera. O sea que esto siempre ha sido algo que han recurrido a través de su historia. Pero Cuba comunista tenía una clara relación con la Unión Soviética, eran enormes las cuantías que no se sabe exactamente, el promedio era de $10.000 millones al año en subsidio soviético y otros dineros que nunca de nuevo se sabrán, deudas que perdonaron, etcétera. Pero al caer el comunismo soviético, y de nuevo repito, no es que cayó el comunismo, cayó el comunismo soviético, pues entonces las arcas que estaban financiando todo ese propósito de subversión marxista, particularmente en el hemisferio occidental, que era donde Cuba comunista tenía un papel de mayor protagonismo, pues se acabaron. Fidel Castro inmediatamente se dio cuenta de que había que recurrir a otra metodología. No es casualidad que en 1990, cuando se forma el Foro de Sao Paulo, también la economía cubana se reconfigura para
permitir inversiones extranjeras, para servir. O sea, que fíjate que todo esto ocurre en el mismo momento. O sea, que el modelo que reformularon, la metodología de cómo llegar al poder, o sea, abandonaron las luchas en las selvas, las luchas guerrilleras y urbanas que llevaron a cabo a través de todo. No hay país en el continente americano que no ha sufrido de este tipo de acción violenta, pues se formuló para cambiar de metodología, para rescatar, intentar de rescatar moralmente, pero también fue una reconfiguración metodológica. Ahora, ¿por qué el retorno del Foro Sao Paulo precisamente en estos momentos? Bueno, en todo momento nunca se ha desbandado. O sea, el Foro de Sao Paulo siempre ha estado, pero ahora siempre ha estado. Y este año, o sea, a finales del mes de julio, se va a celebrar en Venezuela. Precisamente Venezuela, que es un país que está atravesando una crisis tan aguda, tan horrible. ¿Por qué? ¿Qué imagen, qué mensaje quieren enviar? Bueno, primero es consecuente de que sea ahí, porque Venezuela está precisamente en ese estado gracias a haber servido y seguir sirviendo como botín de todo un movimiento de subversión comunista en el continente. O sea, y tenemos que entender de que aquí no hay soberanía nacional en cuanto a los que participan en eso. Y no solo son los que están en el poder, movimientos y partidos que reciben entrenamiento, reciben fondos, reciben asistencia de logística, de inteligencia de Cuba comunista para llegar al poder. Estos movimientos lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto. Venezuela fue su primer ejemplo, fue su primer caso, su primer éxito que tuvieron. Entonces, éxito en secuestrar al país. En secuestrar el país. Porque no han tenido éxito en llevarlo a la prosperidad, ni en mantener Estado de Derecho, ni nada, todo lo contrario. Karen, eso no es la intención. Mira, si esto se tratara de elevar el estándar de vida de sus ciudadanos, ya sabemos lo que tienen que hacer. Hasta comunistas como los chinos, los vietnamitas, saben que tienen que hacer. Lo que pasa es que en el hemisferio occidental, pues no han tenido la logística que China ha tenido. Por ejemplo, China ha contado con una emigración que ha sido leal y ayudó a ese nuevo modelo, y lamentablemente el beneplácito de las democracias del occidente en traspasar esa inversión extranjera que les ha servido de mucho. Pero en el caso de el marxismo, el neomarxismo en América Latina, lo vemos con este modelo donde primero el comercio internacional es utilizado. Entonces, a la vez que tú estás impactando el comercio y creas intereses comerciales en países democráticos, pues ya de entrada tienes un cabildeo a favor del status quo, a favor de defender que no se haga absolutamente nada. Tienen votaciones. Eso es muy importante porque los demócratas muchas veces confunden elecciones con votaciones y cuando eso ocurre, pues entonces caen en esa trampa. Y este nuevo modelo requiere de una oposición leal, una oposición manipulable, y esto lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Bolivia. O sea, que el modelo, el guión es consistente en todos los lugares donde se ha aplicado. Oposición leal. Háblame un poquito sobre eso, aunque nos vamos un poco del tema del foro, pero todo tiene que ver, todo está relacionado realmente porque es parte de las estrategias. Pero la oposición leal es muy peligrosa en momentos de crisis como por ejemplo está viviendo Venezuela. Específicamente, ¿a qué te refieres? La oposición leal es necesaria, es una extensión. ¿Necesaria para quién? Para el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. O sea, es necesario porque eso es lo que sirve para que el simulacro de la democracia esté completo. Entonces, ¿qué queremos decir? Nos estamos refiriendo aquí a todo ese pueblo que ha salido a la calle en Venezuela, en Nicaragua, a protestar. No. Esa es una oposición espontánea, real, que quiere cambio verídico. María Corina Machado es una oposición verdadera. Con ella hablaste hace apenas días. Totalmente. Es un cambio sistémico, porque el problema es el sistema, ¿no es verdad? El problema no es un cambio de gobierno. Regímenes de corte totalitario, como es por extensión, como el de Venezuela, y digo por extensión porque quien está dando las órdenes es Cuba comunista, que es un régimen cerrado totalitario, pues entonces precisamente controlan todos los mecanismos de las fuerzas contestatarias. Entonces, una oposición leal quiere decir que tiene determinado espacio. El régimen les concede un espacio para su existencia,
pero eso sirve para dar una falsa imagen de que hay una democracia, de que se pueden expresar. Como las elecciones también son muy peligrosas cuando se habla de elecciones, cuando se vive en dictadura. Porque pueden ser totalmente manipuladas y entonces da una impresión ante el mundo que no es la real, ¿no? Fíjate si Venezuela ha sido un caso clásico en este nuevo experimento del modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo, que la oposición pues gana la rama legislativa. ¿Pero qué pasa? Es impotente para producir cambios reales. ¿Por qué? Porque está bloqueado, torpedeado, porque realmente las fuerzas radican en la rama ejecutiva dictatorial. Entonces, organizan y dan el efecto del simulacro. Toleran la prensa por vía de internet, por vía de hacia el exterior. Todo esto forma parte de la mecanización que llevan a cabo. Es totalmente de una falsa imagen. Y el caso de Venezuela nos demuestra que de nada vale que han salido tantas personas a la calle, han habido tantos muertos o sea que muchas veces se refieren al caso cubano. Tanto pueblo víctima directa de todas las formas posibles de esa dictadura. Y vemos, Karen, cómo, por ejemplo, como cubanos hemos escuchado que bueno, que el pueblo de Cuba no sale a la calle como si fuera una cuestión de números solamente. En Venezuela los números estaban, sin embargo, ¿por qué están ahí? Bueno, están ahí porque contienen el monopolio de la fuerza y de la violencia. Entonces, mientras tengan ese monopolio y no hay ninguna fuerza que amenaza llevarles a cabo un reto a esa fuerza, pues por eso es que pueden existir. Y eso es el grave peligro que ha cometido y que podemos decir un antes y un después. En la década del 60 y en la década de los 70, exitosamente se combatió el comunismo. Todos los países que padecieron del comunismo fueron revertidos. Cuba comunista es el único que no fue. Sí. ¿Y por qué fueron revertidos? Porque utilizaban la metodología apropiada para remover dictaduras de corte totalitario. En cambio, a partir del Foro de Sao Paulo y la utilización de este nuevo modelo, las democracias están inertes porque se quieren abandonar totalmente del uso de la violencia. Entonces, pues claro, ahora la única violencia la ejerce los tiranos que controlan el poder en esos países. Ahora, volviendo a la creación del Foro de Sao Paulo, fue, como dije anteriormente, creado por el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores de Brasil. Lula da Silva, el expresidente brasileño, es del Partido de los Trabajadores. ¿Dónde está Lula ahora mismo? Bueno, Lula está preso, gracias a Dios, por Brasil fue escogido. Fidel Castro, que es el inventor del Foro de Sao Paulo, escogió a Brasil primero por su tamaño económico, tamaño de población. O sea, Brasil es una potencia. Su riqueza, el hecho de que tiene fronteras con un sinnúmero de países, o sea, que no fue al azar que ahí nada pasa al azar. Ahí nada pasa al azar. Pero no pudieron penetrar a las Fuerzas Armadas en Brasil. Entonces, eso, pues claro, le frustró el intento de poder comunizar a Brasil. Entonces, hemos descubierto la red de corrupción porque realmente el pensar en los contextos antiguos de que empresas pues no tienen nada que ver, o sea, que el comunismo rechaza el comercio privado, no es así. Es más, el comercio privado, desde que Lenin tomó el poder, salvó al comunismo numerosas veces. Entonces, empresas como Odebrecht, por ejemplo, que ha tenido un papel extraordinario en corrompir el sistema, en financiar operaciones que van contra los propósitos de la democracia. Lula está preso tras realizársele un juicio con todas las de la ley en Brasil y es acusado por corrupción, vamos a decirlo así. Y en un país donde existe totalmente la separación de poderes y donde puedes haber sido presidente o lo que sea, que hay un jurado y un juez que te van a condenar si eres hallado culpable. Y añadir, la rama judicial tampoco fue penetrada. Exacto. O sea, mantuvo... Eso es importante, porque puede ser penetrada. Correcto. Y el poder en las fuerzas públicas para reforzar una orden judicial, porque hemos visto a veces emiten un juez de tribunales bajos, emite un dictamen y es revertido, anulado, porque realmente va en contra de los deseos del poder dictatorial. Eso no ocurrió en Brasil. Pero llama la atención y te saco nuevamente el caso Lula, o sea, lo traigo a relucir porque él está preso por corrupción, pero una de las banderas por las que se fundó supuestamente el Foro de Sao Paulo era por la anticorrupción. Pero es que, Karen, mira, todo esto,
Cualquier persona que vive o ha vivido en el comunismo sabe bien que es el cinismo más grande del mundo. O sea, porque lo que hay es una casta, un sistema de castas, donde los más altos privilegiados viven no solo por la riqueza material, sino por poseer el don de la ley y hacer lo que les da la gana. En otras palabras, todo eso de igualación y de vivir en determinados estados de igualdad, todo esto es una mentira. Los pobres, para sacar de la pobreza a los pobres del mundo. Los pobres lo crean ellos. Ahí quiero ir. Estos sistemas realmente hablan de igualdad, hablan de justicia, hablan de que la pobreza hay que erradicarla, pero ¿qué ha pasado en la realidad? Porque esas son palabras muy lindas que a cualquiera que tenga corazón le pueden gustar, por supuesto, pero ¿qué ha pasado en la realidad cuando se han llevado a cabo estos proyectos dentro de estos sistemas? Mira, el éxito que ha tenido el comunismo es en apelar a las emociones y tocar las cuerdas bajas de los humanos, tocar la envidia. Entonces señalan a una casa hermosa y extraordinaria y dicen, mira cómo vive ese, mira cómo vive ese y mira cómo vive este otro pobre infeliz. Y el infeliz vive así porque aquel que en aquella casa grande se lo robó. Entonces, este cuento, esta falsedad que realmente va en contra de toda la realidad de lo que es el modelo de libre empresa, donde hay un Estado de Derecho, porque quien ha vivido y quien conoce ese sistema se da cuenta que hay movilidad social, o sea que la pobreza es un estado transitorio, no es una permanencia, todo lo contrario a estados socialistas donde sí es un sistema de casta y es imposible adelantar excepto si te plegas al poder político y lo logras servir y no caes en desgracia. Ahora, Julio, ellos hablan mucho del socialismo, del comunismo, de este sistema, pero yo veo que los que están en el poder no ejercen lo que dicen que el pueblo tiene que ejercer. No. Y viven muy bien y viven en sistemas internos capitalistas. Por supuesto. Porque mira, ellos lo ejercen. los No hay apagones, otra forma de totalmente. describirlo, ¿no? Los apagones que está viviendo Cuba ahora, te aseguro que los clubes que van los parientes de Raúl y Fidel Castro, pues ahí no se apaga la luz en esos clubes, en las casas de Raúl Castro no se va la luz, no falta la comida, siguen andando en yates, viajan, o sea, tienen un sistema realmente de privilegios inimaginable, porque de nuevo, en un país democrático, ese mismo individuo multimillonario viola la ley, va preso. En Cuba se viola la ley y no pasa absolutamente nada. Y los que no la violan muchas veces van presos porque piensan diferente bajo cargos de supuestamente violar leyes cubanas. Claro. ¿De dónde han sacado el dinero los gobernantes del Foro de Sao Paulo? Por ejemplo, Lula sabemos de dónde lo ha sacado, porque está preso precisamente tras un proceso larguísimo donde se demostró que era corrupto. Los Castro, ¿de dónde han sacado tanto dinero? Bueno, de diferentes medios. O sea, precisamente por eso andan en bloque, la venta de inteligencia. Por eso tienen esa relación estrecha con los norcoreanos y con Irán, la venta de inteligencia. La fraude en democracia, hay más de 1.500 empresas asociadas al poder dictatorial castrista a través del mundo, que son organizaciones de pantalla. El narcotráfico. ¿Tú crees que es casualidad que las FARC, desde hace tiempo el castrocomunismo, les ha estado insistiendo en que vayan y se unan y formen parte del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo? Es la forma más efectiva y al fin lo lograron con el apoyo de diferentes entidades porque sirve sus intereses. El narcotráfico y Cuba comunista ha estado involucrado en el narcotráfico y eso la inteligencia norteamericana lo sabe desde la década de los 70. Esto no es nada nuevo, pero de pronto es un mecanismo muy atractivo para financiar proyectos. Todos recordamos, por ejemplo, en Argentina, el dinero que se le dio a los quiches de las maletas. Así es como operan y para eso sirve instituciones como el Foro de Sao Paulo que presentan un rostro al mundo, como si fueran simplemente una organización, un concierto de rock, ¿no es verdad?, de la izquierda radical. No, pero detrás de eso hay un Estado organizado que sirve los propósitos de la subversión comunista en el continente. Y a estas alturas, año 2019, ¿a qué se refieren cuando hablan del imperialismo yanqui? Lo estoy diciendo exactamente como lo dicen ellos. Es parte del discurso necesario
que no tiene ningún sentido en la práctica, porque no hay nada más que ellos quisieran que tener relaciones comerciales y acceso al préstamo de ese imperialismo yanqui. Pero lo insisten porque recuerde que el apego emocional, ¿no es verdad?, y de la envidia, pues busca promover eso. Y este discurso, pues, naturalmente cambia y se radicaliza con el cambio de administración. Cuando Claro. había la administración previa que tenía otra visión hacia la dictadura cubana, pues el tono era un poquitico más pasivo. Ahora de pronto, pues claro, naturalmente, ¿por qué? Porque esta administración quiere ponerle sanciones a la cúpula dictatorial, busca responsabilizar y hacerles rendir cuentas por todas las violaciones que hacen. Entonces, pues naturalmente es algo incómodo y está revirtiendo toda la política favorable de la administración previa. Entonces, pues naturalmente hay que retornar a esa retórica vacía, porque ellos están siempre dispuestos y encantados a la vida a volver a como estaban antes que llegó esta administración, siempre y cuando se les acepte en sus términos y no les condicionen ningún tipo de modificación o cambio sustancial. Durante el acercamiento de Estados Unidos y Cuba, durante la presidencia de Barack Obama y bueno, el castrismo, porque hemos tenido tantos presidentes que cada 4 años se hacen elecciones libres y pluripartidistas en Estados Unidos y siempre hemos tenido durante todo este tiempo, en 60 años, el mismo castrismo en Cuba. Nada más por ahí podemos ver obvias diferencias. Pero durante ese intercambio, Estados Unidos dio. La pelota, por decirlo de esa forma, estaba del lado de La Habana. ¿Qué dio La Habana realmente? Y sobre todo, ¿cómo benefició al pueblo ese acercamiento? Mira, primero lo único que hizo fue elevar expectativas en el sentido de los cubanos, de la sociedad cubana, elevar expectativas que se dieron cuenta que todo fue consistente con la historia de la dictadura castrocomunista, y eso es mentira sobre mentira, promesas incumplidas, y efectivamente dieron todo. El presidente Obama, y esto lo hemos hablado previamente en otros programas, donde en ese periodo de 2 años, más de 12.000 millones de dólares se benefició el castrocomunismo, y esto lo dice precisamente promotores del acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Logró enormes avances poniendo al lado todo lo moral. En otras palabras, los Estados Unidos no exigió la devolución de terroristas connotados y asesinos responsables de matar ciudadanos norteamericanos que residen en Cuba. No habló del tema del robo más grande de propiedad norteamericana que ha existido en la historia. Es increíble que eso haya ocurrido, pero ocurrió. Y así todo, hubo una reversión de la relación comercial con los Estados Unidos, porque demostraba que lo que ellos claramente querían era acceso al crédito. Ellos llevaban años comprando productos norteamericanos con el fin de estimular un cabildeo comercial para que pusiera presión para que hubiera una apertura y acceso al crédito. Pero al eso no ocurrir, pues se dieron por vencidos, pensaban que iba a ganar la otra candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Al eso no ocurrir, pues ya vuelven a la retórica de imperialistas que están aquí para quedarse, y en la campaña de que todo esto que está ocurriendo es por culpa de los Estados Unidos. Deliberaciones ridículas para cualquiera que puede pensar mínimamente de los hechos. Mira cómo está Venezuela. Correcto. Como está Venezuela. Sin embargo... Y no hay embargo, ahora hay sanciones a dirigentes con nombres y apellidos, eso es cierto, pero no ha habido embargo en 20 años a Venezuela y el país está destruido. Y todo lo contrario, los Estados Unidos era quien procesaba mayormente el petróleo de Venezuela. El sistema es inoperante, es ineficiente. Cuando era la Unión Soviética, pues naturalmente era el que mandaba y era el botín. Ahora aquí tenemos el que manda explotando al botín que es Venezuela, y por eso la importancia de las FARC, por eso la importancia de todos estos otros negocios, el negocio de la trata humana, el negocio de la venta de servicios médicos. O sea, constantemente el régimen castrocomunista busca los recursos por su incapacidad de poder mantener un sistema que tiene un altísimo costo de mantenimiento. Mantener un régimen totalitario tiene un precio muy alto. Entonces, económicamente no son de la suficiente eficiencia, entonces pues tienen que recurrir a estas otras cosas, remesas del extranjero, modulando la economía para que precisamente vivan
de otros desde afuera y por supuesto el dinero que no se ve en el sentido subterráneo por negocios ilícitos. Y el pueblo sigue sufriendo y eso es lo que da finalmente un sistema fallido, esa es la realidad. Tienes un nuevo simposio sobre el Foro de Sao Paulo, como habíamos dicho anteriormente. Es este jueves 18 de julio en la West Dade Regional Library de Miami. Eso está en la 97 Avenida y Coral Way, Southwest de Miami. ¿Por qué haces estos simposios? Porque la democracia requiere de una ética que esté, de una sociedad virtuosa para poder triunfar. Y la única razón, porque el comunismo ha tenido los éxitos que ha tenido y el Foro de Sao Paulo y lo que ahí ha surgido es un ejemplo de eso, no ha sido por la genialidad de los tiranos marxistas, sino por la incapacidad de los demócratas de reaccionar y de entender bien la naturaleza del enemigo que tienen delante. Y es necesario... Eso es un punto interesante. ¿Qué es necesario? Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué es necesario? Primero, si tienes un enemigo que claramente opera en bloque y están ahí por la fuerza, la democracia en bloque tienen que responder. Y no podemos hablar de ningún proceso histórico, Karen, sin tomar en cuenta que incluyó actores y factores internacionales. En cualquier país, cualquier proceso histórico, no hay uno donde esté ausente el hecho de que más de una potencia y unos actores de otros países tuvieron un papel en promover ese cambio. La mayor parte de los regímenes que están en el poder ahora, esos comunistas, llegaron gracias a el apoyo de todos esos actores. Entonces, naturalmente, ya cuando están ahí, pues promueven la idea de que se resuelva solo entre cubanos, entre venezolanos, entre nicaragüenses, pero creen que uno es estúpido. O sea, realmente la realidad no la entienden. Y los demócratas parecen estar, insisten en jugar las reglas de la democracia con tiranos que parten de un entendimiento completamente diferente. Y ese es el error. Es como querer con ladrones pactar para que dejen de robar. ¿Cuál sería la vía entonces, ya para terminar, que nos quedan pocos segundos? Tiene que haber, después que se han hecho ya, yo creo que ya sobran todas las letras vivas de violaciones, pues de crímenes de lesa humanidad, pues tiene que haber una fuerza para remover a esos dictadores. Muchísimas gracias, Julio Schilling. Una vez más, jueves 18 de julio en la biblioteca West Dade, en la 97 Avenida y Coral Way. ¿A qué hora? A las 5:30 de la tarde. La entrada es completamente gratis. Y se va a transmitir por Facebook Live, para donde también lo pueden ver. Como siempre. Y tu entrevista con María Corina Machado, la líder opositora venezolana, también está en las redes y en internet. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Gracias, amigos. Hasta mañana.